Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes, su servidor Francisco Martínez para CAD Graphics Tech, tu podcast en tecnología. Y bueno, básicamente agradecerle a CAD Graphics, quienes somos tu mejor aliado en tecnología. Y hoy esto es un parteaguas porque abrimos este canal de podcast y tenemos a un gran padrino, a un amigo muy querido. Voy a utilizar el término con mucho respeto, un personajazo. Sí, tengo el gusto de conocerlo desde hace 20 años. Y qué mejor padrino que mi querido y gran amigo Enrique Perches. Enrique, qué placer en saludarte. No, hombre, pues imagínate, contentísimo de que seas el padrino de esta aventura. ¿Qué te parece? Yo encantado, muchas gracias por invitarnos a platicar sobre tecnología. ¿Cuánto tiempo colaborando con CAD Graphics? Digo, sé que colaboras con otros canales y demás, y obviamente pues directamente en Adobe, pero bueno, ¿cuántos años interactuando con CAD Graphics? Pues ya más de 20 años con ellos, porque yo tengo 25 años trabajando con Adobe y simultáneamente casi empezamos a trabajar con CAD Graphics, entonces ya es una historia larga la que tenemos de experiencias. Por supuesto. Y siempre en el ámbito del famosísimo PDF, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Así es. En mi caso, yo vengo trabajando en la parte documental en Adobe y desde que surge el PDF, ya tiene 30 años que surge, como un formato universal. El valor que tiene el PDF era crear un archivo, un documento que pudiera ser leído a través de nuestro gratuito lector Adobe Reader. Tú creabas la información y lo podías distribuir porque surgió para como un formato para descarga o envío. Por eso siempre manejamos también el concepto de compresión en el PDF, que sean de tamaños pequeños para poder lograr este envío, este manejo de manera ágil. Entonces surge este formato y eso permitió que tú pudieras crear tu información en este formato, enviarlo, y en cualquier parte del mundo con un reader pudieras tú simplemente ver el documento con toda su integridad. Hablamos de tipografía, imágenes, etcétera, que estuviera compuesto tu documento. Habían unas palabras que me gustaban mucho de Adobe que decían un formato de autocontenido, ¿cierto? Que ya tenías documento base, imágenes, etcétera, ¿no? La idea es el concepto de un PDF, podríamos manejar lo que es lo que te permite en un solo archivo tener texto, tener gráficos. Hoy tenemos más valores interesantes porque es parte de su crecimiento. El PDF surgió en un momento muy importante, que era concebir ya la información de manera digital. Sí, era ya empezar a manejar más el documento digital que físico, no tener ya el manejo del papel, por ejemplo. La idea del formato PDF fue el poder ayudar a disminuir el manejo del documento físico, y esto se refiere a la parte de impresión, por ejemplo. Entonces tiene también un valor interesante si hablamos en el tema ecológico, ¿no? Dijiste palabras sumamente interesantes que fíjate que la entrevista del día de hoy previo al canal va muy enfocado a eso, pero antes de platícanos, ¿quién es Enrique Perches? Cuéntanos, ¿quién es Enrique Perches? Bueno, yo soy un consultor que llegó a Adobe la historia es chistosa. Yo estaba manejando un producto, FrameMaker, que Adobe adquiere, y entonces cuando Adobe se crea la oficina en México, me buscaron porque hubo un cliente que tenía necesidad de poderlo atender con este producto. Entonces así conozco Adobe México y ahí empecé. Yo venía manejando este producto de FrameMaker, pero ya entrando con Adobe conocí lo que fue el producto de Acrobat, todo el concepto del PDF, y me apasionó porque finalmente FrameMaker, el producto que yo manejaba, era un documentador electrónico. Era un producto... ¿Algo así para diaporamas? Perdóname. No, se hacían todos los manuales, por ejemplo, hoy los manuales, por ejemplo, de empresas automotrices
Ferraris o empresas, por ejemplo, de fabricación de trenes, todos sus catálogos, sus manuales son electrónicos, entonces era manejo de hipertexto, entonces tú ibas leyendo, entonces tenías imágenes, dabas un clic, te llevaba a otra parte del documento, todo de manera electrónica. Entonces, cuando conozco la parte de Acrobat, me apasionó también el concepto final, que era lo que hoy ya manejamos y conocemos todos como transformación digital, que era ir manejando cada vez más nuestra documentación de esta forma. Tocas un punto importante porque me viene a la memoria hace 18 años que tuvimos el gusto de compartir estrado ahí en León, y en ese tiempo estaba la campaña de ePaper. ¿Te acuerdas el nombre de ePaper, no? Y cómo fue mutando, cómo fue cambiando, etcétera. Y bueno, ahorita yo creo que la palabra interesante sería una transformación digital. De 20 años para acá se ha dado una transformación digital tremenda. Y bueno, tuvimos en 2020, de 2020 a casi mediados del inicios del 2023, algo muy feo, muy trágico, que fue la pandemia, pero que de alguna manera a muchos sectores a nivel mundial obligó a cambiar esta misión o esta visión del papel, ¿sí? Y realmente hacer una transformación digital. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, la transformación digital, dada la pandemia, obligó a las empresas en primer lugar, muchas empresas se dieron cuenta que no tenían las soluciones o las aplicaciones necesarias para sus mismos empleados y a sus clientes. La cultura digital, dicen por ahí, ¿no? Cultura digital. Entonces, las empresas tuvieron que empezar a tener una madurez digital, que era conocer soluciones que solucionaran, válgame la redundancia, las necesidades propias de sus propios empleados como de los clientes a nivel de servicios. Entonces, ¿qué pasa con la pandemia? Fue un buen pretexto en el sentido tecnológico de que las empresas tomaran estas iniciativas. ¿Qué es lo que logramos nosotros con Adobe? Básicamente, dos soluciones importantes, que es la parte de Acrobat y la parte de Acrobat Sign, que es nuestra solución para firma electrónica o digital vía web. ¿Qué es lo que permite entonces? Cuando la pandemia lo que evitó fue las situaciones presenciales. Entonces ahora firmar un contrato, por ejemplo, importante, relevante, pues lo tuvimos que empezar a hacer ya de manera digital. Y esto ayudó también al gobierno para la parte de la legislación de la firma electrónica, a ayudar a acelerar, ¿no? Y las empresas mismas, el poder adoptar estas soluciones y poder agilizar sus procesos. Entonces, cuando hablamos de Acrobat Sign, hay una palabra clave, que es optimización. La optimización es el valor más importante para nosotros como propuesta tecnológica, porque es el poder acelerar procesos, y en esos procesos puede ser acelerar ingresos, porque si yo llego y ya te entrego un servicio o un producto y digitalmente me firmas, pues ya se va directo a facturación. Entonces ya no necesito llevarme el papelito para meter el número de papeles de todos los servicios del día en la noche para que se sea el proceso. Ya no hacemos eso, todo es un proceso totalmente digital. Iba incluso a ser un poco sarcástico en ese sentido, el famoso vete al piso 4 y esperemos la firma y luego mándalo por correo, y el clásico, ya sabes que aquí en México padecemos de que no me llegó el correo, ¿no? Entonces, platícanos, porque yo me metí a investigar un poco y Adobe creo que hace un término que le llaman trazabilidad, y tienen otro concepto en el momento que lanzas el proceso de firma, creo que es algo así, transacción le llaman. Cuéntanos un poquito. Sí, lo que tú haces básicamente con la solución de Acrobat Sign es enviar documentos, contratos, por ejemplo, pero el primer valor que tenemos es encriptación. El documento va protegido. El documento no puede ser modificado. Desde el momento en que tú envías este documento a múltiples destinatarios, el documento va encriptado. De hecho, va en formato PDF. Y lo que hace la solución es poder enviar el documento y manejar la trazabilidad, a lo que te referías, que es la actividad de los usuarios en el documento. ¿Cuándo lo recibió Francisco? ¿Cuándo lo visualizó Francisco? ¿Cuándo lo firmó? ¿Cómo lo firmó? Si fue firma electrónica simple o firma electrónica digital, que es algo muy del día de hoy, que es el manejar con certificados de entidades certificadas autorizadas,
o la firma electrónica simple, que es la firma que hacemos directamente en el dispositivo. Entonces, esto lo que nos permite es tener un control estricto de todas las acciones que se hacen en un documento. No, y de que no me llegó. Exacto, para dar cumplimiento, ¿no?, a lo que es la relación de los usuarios con el documento, la integridad, que el documento no pueda ser editado o extraer, por ejemplo, adjuntos. Y algo importante, la parte del repudio. Yo a ti, Francisco, te mando el documento, registra todas tus acciones, tú no puedes repudiar que no hiciste el acto que está establecido en el documento como es una firma o una aprobación, porque es demostrable legalmente. Me imagino que viene adjunto un reporte, ¿no? Se adjunta en tu contrato y toda la traza viene acompañado de ese documento para que en cualquier momento tú abras el mismo PDF, venga el contrato y venga toda la traza, toda la actividad. Y este documento tiene un valor legal. Esa palabra me encantó. Y te digo porque de repente comentan mucho acerca de la NOM 151, ¿es correcto? Así es. Entonces, en este sentido, ¿cómo está Adobe o por medio de la solución que es Adobe Acrobat Sign? ¿Cómo está bajo estos estándares legales? Cuéntanos. Tú puedes mandar documentos que son documentos simples dentro de la organización o al exterior. Documentos que no tienen mayor relevancia, por ejemplo, en su contenido, digamos contratos con ciertas sumas, etcétera, o documentos tipos que son muy sensibles. Cuando nosotros manejamos documentos sensibles, las mismas organizaciones establecen que ciertos documentos tienen que cumplir la NOM 151. Y es una norma oficial mexicana que lo que le da es mayor certeza jurídica a un documento. El dar cumplimiento es un requerimiento. Y para eso existen prestadores de servicios de certificación en México que tienen este servicio, que lo pueden ofrecer con autorización de la Secretaría de Economía. Entonces, el NOM 151 ayuda a dar mayor certeza jurídica a documentos que considera una organización, digamos, sensibles o relevantes, las áreas legales, los contratos. Digamos que por ahí va el concepto de la NOM 151 que se maneja en México. Cada vez dices palabras más enriquecedoras y tengo planeado una pregunta y me salen 3 preguntas más con esta valiosa información que nos brindas. Una de ellas es, hagámonos un poquito de lo que es Acrobat Sign y vayámonos a lo que es Acrobat Pro. Que por cierto, interesante, en noviembre volvió a recuperar el Acrobat Pro, ¿no? Que sigue teniendo el DC como servicios, pero ya regresamos al nombre correcto, ¿no? De Acrobat Pro. Y bueno, bajo esta premisa, algo que es muy interesante, hablabas de hace 20 años cómo era un PDF y la maduración que ha ido teniendo. Hablaste ahorita de contratos y hablaste de datos sensibles. Yo, por ejemplo, quiero hacer un contrato con X empresa, pero antes quiero que se me revise. Pero sabes que esta persona no quiero que vea datos sensibles. ¿Qué nos tiene Acrobat en ese sentido? Mucha parte de protección. En primer lugar, tú puedes en un PDF, se llama censura, okay, que es bloquear ciertos textos de un documento que no quieres que el destinatario lea. Y esto no nada más es que tú marques esas palabras, cantidades, etcétera, sino que borra el metadato. Entonces no hay forma de acceder a esa información. Entonces, en las soluciones de Acrobat tienes la certeza de la seguridad de que puedas enviar un documento con estas características de censura. Otra característica que tenemos en el envío de documentos a firma es que tú puedes, en un documento, un contrato, imagínate que lo envías a 10 personas, tú puedes hacer que la persona solamente vea el documento que le corresponda, donde él va a firmar, que es la lectura de la información que le corresponde, pero no la información restante. Entonces tú puedes tener control de visibilidad de información, y el contrato es uno solo de 10 páginas, pero solamente las personas que le corresponde va a leer lo que les toca y firmar donde la página que corresponde. Entonces, de esta manera tenemos niveles de seguridad muy estrictos. Oye, qué interesante, pero fíjate, mi mente echa a volar. Y lo voy a decir porque no es el contexto del podcast como tal, pero vamos a pensar un poquito oscuros. Imagínate que por medio de las herramientas de edición yo altero un
un PDF, pero tú tienes el documento original. ¿Hay manera de comparar un PDF? Hoy tenemos medidas estrictas, muy fuertes, para tú poder tener la certeza de que tu documento no tenga o corra ese peligro. En Acrobat tenemos seguridad con certificado. Es una seguridad muy estricta porque es un documento que solamente Francisco Martínez va a poderlo abrir a través de tener su certificado. Entonces, y esto permite, lo que tú dices, tener control completo en el acceso y la visibilidad de la información por la persona correcta, que no pueda haber una fuga de información. Estos niveles de seguridad los da Acrobat de una manera muy estricta porque hoy la información es poder, la información es un valor muy importante para las organizaciones y las instituciones, por ejemplo. Entonces, hoy podemos confiar plenamente que con la parte de firma como en la parte de PDFs podemos manejar niveles estrictos de seguridad en su accesibilidad, en su edición, por ejemplo, para no tener este caso que tú me platicas, ¿no? Claro, y es que con estos temas de seguridad industrial, y fíjate qué poderoso se hace el PDF, porque pues imagínate una patente en el sector farmacéutico o cierta información valiosa al momento de estar haciendo un prototipo automotriz, o sea, todos los sectores que abarca un PDF. Y regresamos al tema del principio, ¿no? Ahora en lo que sufrimos en la pandemia, cómo la gente tuvo que entrarle sí o sí, siendo coloquiales, ¿no? Tuvo que entrarle sí o sí a todo esta toda migración de... Hay un tema, Paco, muy importante que es el tema de autenticación. Cuéntanos. El manejo de autenticación es muy importante. Por ejemplo, en la parte de documentos, cuando tú recibes un documento, tú puedes tener el primer factor de autenticación, que es tu correo, pero tú puedes adicionar otros factores de autenticación para tener la certeza de que la persona que corresponda va a ver ese documento, pero poder registrar estos niveles de autenticación en el mismo documento. Esto te da seguridad, tranquilidad de que el documento realmente, quien es el dueño, el propietario o el destinatario, sea la persona indicada. Esto tiene que ver mucho con los factores de autenticación que se manejan particularmente en el manejo de documentos con firma electrónica, donde es muy relevante la importancia, ¿no? Tremendo. Y ahorita que está muy de moda una palabra, un anglicismo, el paperless. ¿Cómo está esto de la sustentabilidad o cómo Adobe está visualizando también esta parte, Enrique? El proponer simplemente manejo ya de documento digital, ya es la idea de poder dejar de usar, obviamente, papel, impresión, dejar de manejar toner, agua, y si todos los valores de negativos que tienen que ver con el manejo del papel físico. Claro, el agua, dijiste el agua, ¿no? ¿Cuánto se ahorra uno en agua al hacer papel, al hacer las tintas, al hacer todo esto, ¿no? Todos los gastos de insumo que conlleva es un gasto fuerte y una afectación ecológica también mucho más preocupante. Entonces, hoy, ¿qué es la propuesta de Adobe con el concepto de transformación digital? Es que desde el origen hasta el término, tu proceso sea totalmente digital, sea seguro. Y la parte de colaboración es algo importante. Tú comentabas algo. Cuando tú vas a mandar un documento, cuéntame eso, por ejemplo, a firma, la idea no es esperar que tú, al ver el documento, me menciones un error y me digas que por ese motivo no lo vas a firmar. Claro. Para eso nosotros tenemos una propuesta con Acrobat de poder enviar el documento antes de enviarlo a firma, poderlo enviar a colaboración. Y esta colaboración tiene gratuidad porque tú lo recibes en tu correo, lo abres en tu correo y empiezas a colaborar con la persona, el emisor, y empiezas a hacer las observaciones. Tú puedes decir, oye, fíjate que el monto viene en dólares y tiene que ser en pesos mexicanos, la descripción está errónea. Entonces tú vas haciendo tus comentarios electrónicos, simultáneamente pueden ser en un mismo documento por varios usuarios sin ningún problema. Oye, perdón, me ganó la emoción. Yo puedo estar en Timbuktu y ahorita me llega una URL y aunque yo no tenga Acrobat, lo puedo visualizar. Exactamente, la idea es no atarte inclusive ni el visor de Reader, que es un visor que está descargado por millones en el mundo, pero esta propuesta de colaboración vía correo es muy eficiente porque tú lo abres en tu teléfono, tu tableta, y solo abres un correo donde aparece el documento, obviamente que ya alguien te invitó, por lo cual puedes acceder al documento y empieces a colaborar en el mismo. Y esto que ayuda, obviamente, pues a
optimizar procesos. Entonces ya corriges el documento y ya lo envías inmediatamente ya para firma, pero ya es una firma con certeza. No que pudiera tener algún error ortográfico el documento, que previo se haga esta labor, y eso lo hacemos también con Acrobat. Eso está increíble, que por cierto, ¿ya viste mi taza? Miren, se las presumo, amigos, se las presumo. Oye, Enrique, pues ya para cerrar, nada más dinos un poco, porque ahorita en Adobe se está manejando mucho esto de la tecnología de la inteligencia artificial, discúlpame, y obviamente sé que también Adobe maneja una tecnología que es Adobe Sensei. Obviamente se tiene la parte de inteligencia artificial para la parte creativa, pero a veces se nos hace increíble que se pueda meter inteligencia artificial en un PDF. ¿Cómo funciona esta inteligencia artificial dentro de un PDF? Lo mismo. Sensei, perdóname, Sensei creo que se llama la tecnología. Sensei es nuestra inteligencia artificial que tenemos en estas aplicaciones. Propiamente, por ejemplo, en Acrobat, en manejo de formularios, detecta, tú tienes un formulario hoy físico que se llenaba manualmente, así. En mi aplicación de Ofimática puede ser. Y ahora lo que haces tú es que tú puedes escanear ese formulario impreso, y Acrobat lo que hace es que te reconoce los campos, y entonces de una manera... Y los convierte a campo editable. Exactamente, para que lo puedas distribuir y los usuarios lo pueden llenar de manera digital. Pero, por ejemplo, también ya si tú cargas un documento donde vengan campos de texto y vengan campos de firma, también detecta automáticamente con esta inteligencia dónde crea campos de texto y dónde crea campos de firma, por ejemplo. Entonces, siempre el mensaje va a ser: Adobe está con el concepto de optimización en todos sus productos para ayudar a la gente a tener más tiempo para ser más productivo con más quehaceres que tenemos. Y no olvidar, optimizamos, pero con seguridad y con un control muy estricto de nuestra información. Pues muy enriquecedor, mi querido Enrique. Y bueno, amigos, pues ya para despedirnos, algo que gustes agregar, mi querido Enrique, a nuestros amigos de CAD Graphics Tech. Pues agradecerles el espacio. Padrinazo. Siempre hablar de transformación digital es apasionante, y invitarlos a que conozcan toda nuestra tecnología que tenemos en la parte de la nube documental, la nube creativa, que ya tendrás a mi compañero Rafita y amigo invitado. Hidalgo, ya vas a ver que es apasionante toda la parte de inteligencia. Y él un apasionadazo, ajá. Amigos de CAD Graphics Tech, nos vemos en el siguiente capítulo, donde vamos a tener a nuestro querido Rafa Hidalgo, y se despide Antonio Enrique Perches y su servidor Francisco Martínez. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias.